La luz del amanecer atraviesa el cristal. Mateo observa cómo las motas de polvo bailan sobre la superficie de la mesa de madera, suspendidas en el aire estancado. Frente a él, el libro descansa cerrado. El cuero de la cubierta muestra marcas de años de abandono. No es una guía, es un objeto decorativo más. Mateo no busca respuestas en sus páginas. Las busca en el silencio pesado de su propia insatisfacción. Fuera de la ventana, el pulso de la ciudad es un ruido constante. Miles de personas avanzan por la acera con la mirada clavada en las pantallas de sus teléfonos. Sus rostros muestran una fatiga que no nace del esfuerzo físico, sino de una desconexión profunda con el entorno. Mateo se funde entre ellos, caminando al mismo ritmo mecánico. Escucha las promesas de éxito y bienestar que resuenan en cada esquina, pero al llegar a casa, esas palabras se disuelven en el aire como ecos vacíos. La ciudad sigue su curso, ignorando el vacío que late bajo la superficie de cada paso. Un domingo, Mateo cruza las puertas de un auditorio moderno. El aire acondicionado golpea su rostro. En el centro, un hombre se mueve con gestos calculados. Su voz sube y baja con precisión matemática, prometiendo prosperidad y felicidad inmediata. Mateo observa cómo la audiencia reacciona. Cientos de manos se levantan al unísono, como si una cuerda invisible tirara de ellas. Algunos asistentes dejan caer lágrimas, otros mantienen una sonrisa fija, forzada. Mateo permanece inmóvil. Cuando la música cesa y las luces vuelven a su intensidad normal, la masa comienza a dispersarse hacia la salida. Mateo se detiene en el umbral. Observa los rostros de quienes hace un momento gritaban con fervor. Sus ojos no han cambiado. Siguen siendo los mismos ojos vacíos, inquietos. La euforia se ha evaporado, dejando el mismo rastro de insatisfacción. Mateo se queda solo en la acera, viendo cómo la multitud se disuelve. Entiende ahora que la emoción es apenas un fuego artificial, un destello que deslumbra un instante para luego extinguirse en la oscuridad. Lo que él presenció no fue una transformación, sino una actuación colectiva. La verdad, en cambio, no busca aplausos. Mateo la imagina como un bisturí frío, un instrumento que duele al cortar la piel, pero que resulta indispensable para limpiar la herida desde adentro. Esa noche, el silencio de su casa le resulta más pesado que nunca. Camina hacia el rincón donde el libro ha permanecido olvidado bajo una capa de polvo. Sus manos, que antes sostenían el teléfono con ansiedad, ahora se detienen sobre la cubierta de cuero. Siente la textura rugosa bajo sus yemas. No hay música, ni luces, ni voces externas que le dicten qué sentir. Con un movimiento decidido, Mateo abre las páginas. El papel cruje al separarse, liberando un olor a tiempo estancado. Es el primer paso hacia un territorio desconocido, donde ya no busca consuelo, sino la cruda realidad que ha evitado durante años. Mateo fija la vista en la página. Sus dedos recorren las líneas de 2 Timoteo 4:3. No hay descargas eléctricas, ni visiones, ni destellos, solo tinta sobre papel. Lee sobre tiempos donde la gente prefiere fábulas antes que la sana doctrina. La frase se detiene en su mente como un golpe seco. Mateo levanta la vista del libro y mira su propio reflejo en el cristal de la ventana. La luz de la luna proyecta una sombra que parece juzgar cada una de sus decisiones pasadas. Cada palabra leída funciona como un espejo implacable que le devuelve una imagen distorsionada, la de un hombre que ha construido su vida sobre apariencias. El peso de su propia hipocresía comienza a presionar su pecho. Siente una opresión física, una falta de aire que lo obliga a soltar el libro. Intenta levantarse, pero sus piernas se sienten pesadas, como si el suelo mismo reclamara su peso. La habitación, antes un refugio, se transforma en un espacio claustrofóbico. Mateo aprieta los puños hasta que sus nudillos se tornan blancos. La realidad de su vacío espiritual ya no es un concepto abstracto, es una presencia física.
que lo acorrala contra la pared, exigiendo una respuesta que él ya no puede seguir posponiendo. La resistencia se quiebra. Mateo pierde el equilibrio y se desploma desde la silla, golpeando sus rodillas contra el suelo junto a la cama. El impacto es sordo, seco, directo contra la madera. No hay música de fondo que suavice el momento, ni luces tenues que oculten su rostro, ni aplausos que validen su postura. Está solo. Sus manos, que antes buscaban sostener una imagen de éxito, ahora se aferran a las sábanas, arrugando la tela con fuerza. Su respiración se vuelve errática, un jadeo que corta el aire de la habitación. Comienza a llorar, no con la elegancia de una actuación, sino con la crudeza de quien ha dejado de intentar impresionar a los hombres. Cada sollozo sacude sus hombros. Es un llanto que nace del cansancio de haber fingido durante años. Mateo apoya la frente contra el borde del colchón, sintiendo la dureza del soporte bajo su piel. Ya no hay máscaras. En ese espacio reducido, entre la cama y el suelo, su voz se quiebra al pronunciar palabras que no están dirigidas a nadie más que a Dios. La honestidad es un peso que finalmente ha decidido cargar, soltando el lastre de su propia hipocresía. Las horas pasan. El sol comienza a filtrarse, pintando líneas doradas sobre el suelo de la habitación. Pero Mateo no se levanta. Permanece allí, con la frente apoyada en la madera, hasta que el silencio de la noche es reemplazado por el murmullo de la ciudad despertando. Se pone en pie, toma el libro y sale. Al cruzar el umbral de su casa, el aire fresco golpea su rostro. En la acera, cientos de personas caminan con la mirada clavada en las pantallas de sus teléfonos, sus dedos deslizándose frenéticamente. Mateo no saca su dispositivo. Mantiene las manos libres, dejando que el peso del teléfono permanezca en su bolsillo. Cuando alguien se cruza en su camino, él levanta la vista, busca los ojos de los transeúntes, sosteniendo la mirada un segundo más de lo habitual, observando el cansancio y la prisa en sus pupilas. Al llegar a la oficina, el ambiente es tenso. Una crisis laboral mantiene a todos en alerta. Mateo no cita frases motivacionales, simplemente lo mira, con una calma que parece fuera de lugar, y responde que ha dejado de escuchar el ruido constante. La transformación de Mateo abandona el terreno de las palabras para habitar el espacio de los hechos. Esa misma tarde, camina hacia el edificio contiguo, donde vive un vecino anciano que rara vez recibe visitas. Mateo golpea la puerta de madera, esperando hasta que el cerrojo cede. Al entrar, el aire huele a encierro y soledad. Mateo no se queda en la puerta. Entra, se arrodilla para recoger unos platos sucios y comienza a limpiar la mesa. Cada movimiento es un golpe directo contra su antigua vida, donde el tiempo solo se invertía en su propio confort. Al día siguiente, Mateo regresa cargando bolsas con provisiones. No es un gesto calculado para buscar reconocimiento, sino una respuesta necesaria. Coloca los alimentos sobre la mesa, sintiendo el peso de los paquetes en sus manos. El anciano lo observa, sorprendido. Ya no es el hombre que observa el polvo bailar bajo el sol, sino el que se mancha las manos para aliviar el peso de alguien más. En los pasillos de la oficina, el murmullo de los chismes circula como un veneno cotidiano. Un grupo se reúne junto a la cafetera, intercambiando críticas sobre un superior. Mateo se acerca, pero al escuchar el tono de la conversación, se detiene. No baja la mirada ni intenta participar para encajar. Simplemente da media vuelta y regresa a su escritorio, dejando el grupo atrás. Sus compañeros notan el cambio. Ya no hay quejas sobre el exceso de trabajo ni comentarios sarcásticos sobre los errores ajenos. Cuando alguien intenta arrastrarlo a la crítica, él responde con una pregunta sobre el bienestar de la otra persona o un comentario sobre una tarea pendiente. Su presencia se vuelve un muro contra la negatividad. La fe, que antes era un concepto estático en su estantería, se ha convertido en el motor de cada paso. Mateo llega temprano, no por ambición, sino para organizar su espacio y preparar el terreno para quienes llegarán después. La gente observa que su paz no se tambalea,
La transformación no ocurre en un auditorio bajo luces artificiales, sino en la fricción constante de la realidad. Mateo entiende que la fe es una vida entregada. Los años se acumulan, marcando el rostro de Mateo con surcos profundos, pero su paso se mantiene constante. Ya no hay prisa por alcanzar metas efímeras. Al final de su camino, no quedan monumentos de piedra ni placas con su nombre. Su legado es más sutil y, a la vez, más persistente. Son las personas que se cruzan con él las que se detienen, observando una calma que no pertenece a este tiempo. Al verlo, algunos se preguntan qué fuerza invisible sostiene su mirada, qué secreto guarda aquel hombre que nunca buscó ser el centro de atención. Él no responde con discursos, sino con sencillez. La respuesta a esa incógnita no ha cambiado con el paso de las décadas. Se encuentra exactamente donde él la halló. Sobre la mesa de madera, la luz del sol vuelve a iluminar las motas de polvo que danzan en el aire. La Biblia, una vez olvidada y cubierta por el descuido, permanece abierta. Las páginas, marcadas por el uso constante, revelan las líneas que transformaron su destino. Allí, en la tinta sobre el papel, descansa la verdad que él decidió vivir. El ciclo se cierra, dejando tras de sí no una historia de éxito, sino la evidencia de una vida que aprendió a ser diferente.